En el año 1174, en la majestuosa Jerusalén custodiada por los cruzados, un joven adolescente aquejado por una dolorosa e incapacitante enfermedad asciende al trono. Su nombre resonará a través de los siglos: Balduino IV. El joven rey de 13 años era hijo de Amalarico I y de Inés de Courtenay. Creció sin madre, ya que el matrimonio entre sus padres fue anulado por la Iglesia, pero pese a ello fue reconocido como hijo legítimo, pudiendo heredar así el trono de su padre. Fue su tutor, Guillermo de Tiro, el primero en notar que el joven príncipe no tenía sensibilidad en su brazo izquierdo, lo que le llevó a sospechar que tenía lepra, cosa que se confirmaría a medida que pasaban los años y la enfermedad lo consumía. En su adolescencia, Balduino fue decidido y optimista a pesar de su enfermedad. También disfrutaba escuchando cuentos y lecciones de historia. Su tutor destacó que tenía una excelente memoria, afirmando que no olvidaba ni las bondades ni los desaires que le hacían los demás. Debido a la incapacidad que desarrolló en su brazo izquierdo, aprendió a montar a caballo usando únicamente sus rodillas, ya que su brazo derecho lo utilizaba para sostener la espada. Debido a su joven edad, tras ascender al trono, se estableció una regencia que gobernaría en su nombre, hasta que, finalmente, 2 años después, en 1176, pudo empezar a gobernar personalmente. Al asumir el mando no tardó en darse cuenta de la peligrosa situación en la que se encontraba su reino, pues más allá de las divisiones internas entre los cruzados, unas finanzas en quiebra o la escasa cantidad de tropas, la mayor amenaza para su gobierno era el hombre que se convertiría en el gran paladín del Islam, Saladino, sultán de Egipto y Siria, que a través de sus conquistas había acercado a los estados cruzados. Con el fin de la tregua firmada por sus regentes con Saladino, Balduino decidió marchar a la guerra resuelto a poner freno al poder de su temible y poderoso adversario. El joven monarca de apenas 15 años, aprovechando que Saladino se encontraba haciendo campaña en Alepo, reunió a las exiguas fuerzas de su reino para comandar personalmente una incursión en los alrededores de Damasco. Balduino asaltó pequeñas guarniciones y poblaciones alrededor de la ciudad con la esperanza de así forzar a la numerosa hueste en su interior a salir a su encuentro. La estratagema salió a la perfección, y las tropas de Damasco salieron a su caza. Los aguardó con sus hombres en el valle de Beca, donde destrozó por completo a las fuerzas enemigas, obteniendo una victoria total. Con Damasco expuesta y sin tropas, Saladino tuvo que marchar al sur a reorganizar sus fuerzas. Sin embargo, el rey de Jerusalén, que contaba con pocas tropas, decidió no asaltar la ciudad, que difícilmente podría asegurar, optando por regresar a Jerusalén satisfecho de su primer gran triunfo. Durante los siguientes meses ambos contendientes estuvieron planeando nuevas ofensivas y reuniendo fuerzas para continuar con la guerra. Balduino esperaba contar con el resto de los estados cruzados, así como con el Imperio bizantino. Sin embargo, fracasó en conseguir su apoyo. Solamente los caballeros templarios se comprometieron a defender Gaza. Debería pues enfrentar prácticamente solo la gran amenaza que se cernía sobre el reino de Jerusalén. El 18 de noviembre de 1177, Saladino, seguido por un masivo ejército, penetró sin oposición desde Egipto hasta la importante fortaleza de Ascalón, donde se encontraba el propio Balduino acampado a las afueras de la ciudad con varios cientos de caballeros y unos 1000 soldados. Al observar al ejército ayubí, deciden inmediatamente refugiarse dentro de los muros de la ciudad. Al llegar a los pies de la muralla con su imponente ejército de más de 30.000 hombres, Saladino se satisface al observar las escasas fuerzas de su enemigo, por lo que decide continuar su marcha hacia Jerusalén, el gran objetivo de su campaña, dejando tras de sí solo una pequeña fuerza para mantener bajo asedio Ascalón y Gaza. Durante su avance, menospreciando la capacidad del enfermo Balduino y su pequeño ejército, permitió que sus tropas se dispersaran para saquear el territorio enemigo. Balduino, intuyendo que el objetivo de su enemigo era Jerusalén, decide realizar una salida sorpresa con sus hombres, logrando destruir a las fuerzas islámicas que lo cercaban. Tras ello logró enviar un mensaje a los caballeros templarios para que hicieran lo propio en Gaza. Para entonces la noticia de la invasión del sultán de Egipto había llegado a Jerusalén. El pánico generalizado estalla en la ciudad y muchos se refugian en la Torre de David. El joven rey, reunido con los templarios, decide perseguir a las fuerzas de Saladino e impedir a toda costa que lleguen a la capital del reino, pues su pérdida sería un golpe devastador para toda la cristiandad. Mientras tanto, Saladino y sus hombres avanzan siguiendo el camino de la costa, seguros de que el reino de Jerusalén tiene los días contados.
Balduino les sigue de cerca, haciendo un llamado a todos los cristianos de la región para que tomen las armas y se unan a sus huestes. Entendiendo lo mucho que estaba en juego, miles de hombres se sumaron a sus fuerzas a medida que marchaba, llegando a reunir unos 3000 o 4000 infantes. Sin embargo, las fuerzas de su enemigo seguían siendo ampliamente superiores, y todo parecía perdido. Comprendió entonces que no era momento de vacilar, por lo que tomó la tan audaz como temeraria decisión de avanzar por el desierto para adelantar a las huestes de Saladino. Balduino contará para realizar tan arriesgada maniobra con los hermanos Balduino y Balián de Belín, quienes conocen aquellas tierras como las palmas de sus manos. El 24 de noviembre, para sorpresa de Saladino, sus exploradores le informan que las huestes cristianas lo han sobrepasado. Y no solo eso, sus fuerzas han aumentado considerablemente. El sultán inicia la cacería decidido a forzar una batalla antes de que el joven rey pueda reclutar más tropas. Balduino y sus hombres cruzan el arroyo Gezer y pasan por la pequeña villa de Montguisart. Los hermanos Ibelín saben que en noviembre el arroyo desbordado inunda los campos arados y convierte la tierra en un fangoso lodo. Si Saladino los persigue en este terreno difícil, será vulnerable a pesar de su superioridad numérica. Allí, la Cruz y la Media Luna se enfrentarán por el destino de Jerusalén. Habiendo avistado a las fuerzas cristianas, el sultán comienza a cruzar el arroyo con sus hombres por el único puente de la zona. Sus fuerzas sumaban de unos 21.000 a 26.000 hombres. Debido a lo fangoso del terreno, la capacidad de maniobra se ve drásticamente limitada. Aún así, confiados por su arrolladora superioridad numérica, marchan decididos al combate. Al avistar los estandartes enemigos asomar por el horizonte, el rey Balduino ordenó que se izara la reliquia de la Vera Cruz frente a las tropas. Tras ello, pese a que su cuerpo adolescente ya estaba destrozado por una agresiva lepra, fue ayudado a descender de su caballo y se arrodilló ante la cruz. Oró a Dios por la victoria y se puso de pie entre los vítores de sus hombres. Mientras tanto, Saladino y sus oficiales animan a sus hombres a continuar avanzando. Para su gran sorpresa, el ejército cristiano se encuentra en un perfecto orden de batalla, y no en marcha o huyendo, tal y como él creía. Es entonces que el joven rey lidera personalmente a sus casi 500 caballeros en una carga frontal contra las desorganizadas fuerzas enemigas. Cabalgaban junto a él Reinaldo de Chatillon y el gran maestre de los caballeros templarios, Eudes de Santamán. Los caballeros cruzados rompen sus lanzas al entrar en contacto con el enemigo y desenvainan sus espadas, abriéndose paso a través de las líneas egipcias. Balduino, que luchaba con las manos vendadas para cubrir sus heridas, se encontraba en el centro de la lucha, liderando a sus hombres desde la vanguardia. Al darse cuenta del peligro, Saladino trata de formar sus líneas apresuradamente, pero ya es demasiado tarde. Balduino, confiado en que la providencia se encuentra de su lado, lidera a sus hombres con una fe inquebrantable. Ya nadie los puede detener. El ejército ayubí trata de resistir la poderosa embestida cristiana, pero poco pueden hacer. Uno de los sobrinos del sultán, Taqi ad-Din, es asesinado en medio del brutal choque mientras trataba de restablecer el orden. Saladino es rodeado por su guardia personal mientras sus fuerzas se desmoronan. El sultán, viendo lo peligroso de la situación, logra restaurar parcialmente el orden y se prepara para lanzar un poderoso contraataque con su propia caballería pesada. Es en aquel crítico momento, cuando el momentum de la carga cruzada se desvanecía, que la infantería cristiana hace acto de aparición, siguiendo el heroico ejemplo de su monarca. Los cruzados lanzan la carga final y las filas ayubíes se descomponen. El propio sultán está a punto de morir, pero logra escapar montado en un camello de carreras, huyendo a un lugar seguro con solo unos pocos hombres. Los cruzados persiguieron al enemigo que huía, matando o capturando a tantos como pudieron. Para mayor desgracia de aquellos desdichados hombres, en aquel momento, el puente por el que habían cruzado se encontraba obstaculizado por varios carruajes. Su única opción es cruzar el arroyo a pie, convirtiéndose en presa fácil para los cruzados. La persecución duró hasta la noche. La masacre fue total, y aunque no conocemos las cifras exactas, la mayor parte del ejército musulmán fue destruido. El sultán, habiendo perdido la mayor parte de su ejército, incluida su guardia personal de mamelucos, regresó a Egipto con una décima parte de sus fuerzas. Solo unas fuertes lluvias lo salvaron de la persecución de Balduino. Con apenas 16 años, el joven rey de Jerusalén había obtenido una de las más grandes victorias de la historia,
salvando su reino y al resto de estados cruzados. Pero Saladino, que contaba con un vasto imperio y con grandes recursos, no iba a dejar pasar esta humillación. Pronto habrían de volver a verse las caras.